programa diseñado para contribuir a una mejor calidad de vida. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores en esta tarde del martes. El martes, como muchos de ustedes, nuestros seguidores saben, se lo hemos dedicado no solamente a la salud sexual y reproductiva, sino a todas aquellas conductas que tienen que ver con las poblaciones más vulnerables, en este caso, por ejemplo, los adolescentes, los niños, que son realmente etapas del desarrollo bastante complejas. Están con nosotros esta tarde para desarrollar este interesantísimo tema la doctora Luz Viviana Pazmiño, quien nos acompaña todos los martes, y ella es la encargada en Lucía Nader Asociados de todo lo que se llama salud sexual y reproductiva, medicina sexual, todo lo que es la parte de ginecología. La doctora Luz Viviana es médica, ginecóloga, ella muy bien lo señala, es una feminista de raca mandaca, se dedica a trabajar en educación sexual y en un trabajo muy interesante con mujeres. Y está también la doctora Ángela González. La doctora Ángela González es psicóloga clínica, ella es especialista en niños y en adolescentes, es una persona que ha dedicado su vida a trabajar específicamente en estas problemáticas que tienen que ver con estas etapas de desarrollo bastante complejas. Doctoras, bienvenidas aquí en privado hoy día martes. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ángela, un gusto estar contigo y con la doctora Lucía. Bueno, pues entonces nos vamos aquí a una pequeña pausa y ya regresamos. Historias reales, historias de vida en la voz de Gustavo Andrade. Y después de unas muy merecidas vacaciones tenemos de nuevo aquí a Gustavo Andrade, a quien le damos un saludo muy especial. Gustavo, muy buenas tardes. Doctora, muy buenas tardes, y a todas las profesionales que la acompañan hoy. Claro que sí, estuve muy pendiente, estuve dando un pequeño respiro vacacional, pero muy pendiente de todos estos temas que interesan tanto a la comunidad. Sí, muchas señor. Gracias. Bueno, y ahora le damos paso a Juan Fernando, quien tiene un saludo muy especial para todos nuestros seguidores con instrucciones muy específicas. Juan Fernando, muy buenas tardes. Así es, doctora, a todos nuestros seguidores un saludo muy especial. Recordarles que estamos conectados todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. También a los seguidores del Colegio de Mao, un saludo muy especial. Recordarles que nos estamos conectando desde el perfil de Lucía Nader Asociados y desde la fanpage del Colegio de Mao, y vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y comentarios. Sí, ustedes saben que tienen abiertas todas esas líneas que nos permiten la tecnología para que ustedes hagan comentarios. Muchos de ustedes serán adolescentes, algunos papás de adolescentes o niños, algunos muy preocupados porque el manejo en esta etapa es bastante complejo. Doctora Ángela González. Sí, la verdad es que es una etapa en donde hay muchos conflictos emocionales, donde el adolescente está, hay unas cosas que es pequeño todavía, pero para otras cosas ya se le exige que sea adulto. Entonces sí hay muchos conflictos, digamos que el embarazo no planeado, por así decirlo, es uno de esos consecuencias que pueden pasar durante estos conflictos. Pero ¿qué hay en la cabeza de un adolescente para que como que no tenga como mucha conciencia de la realidad que está viviendo, de los riesgos, esa sensación de inmortalidad, de omnipotencia, a mí no me va a pasar nada, yo me las sé todas, es bastante compleja? Sí, la verdad es que uno puede llegar a creer que es desinformación, pero la verdad es que no. Hay mucha información al respecto de cómo prevenir un embarazo. Obviamente falta todavía mucha educación, pero en los casos que yo he tenido particularmente, a veces es como que lo buscan, ¿sí? Intencionalmente. ¿En qué sentido? Cuando los adolescentes tienen ansiedad, por ejemplo, como que no le han encontrado sentido a la vida, como que no saben para dónde van, como que le quieren meter algo más a la vida de ellos. Entonces pueden que tengan esas conductas y no estén protegidos para esas cosas. Sí. Entonces sí es importante tanto la educación, pero también saber cómo emocionalmente, cómo logro, que ahorita lo vamos a hablar,
que mi hijo, si es adolescente, esté estable emocionalmente para que no caigan estos riesgos. En la última semana de septiembre, doctora Luz Viviana, hubo una agenda muy especial para trabajar en especial este tema del embarazo adolescente, porque casi que podríamos decir es un clamor de la sociedad en general que no hayan embarazos adolescentes. Hola Lucía, sí, fue la Semana Andina. La Semana Andina fue del 24 al 30 de septiembre. ¿Qué fue la Semana Andina? Que varios países de Latinoamérica como Ecuador, Bolivia, Paraguay, varios países y Colombia hicieron la semana para prevenir los embarazos en adolescentes. ¿Cuál fue la idea? La idea fue visibilizar, por ejemplo, que las agresiones que se han naturalizado, que es normal que un adolescente tenga una relación con una persona mayor de edad, con un adulto. La idea de la Semana Andina fue demostrar que esto es ilegal, violación. Exacto, una práctica que sea naturalizada, sí, pero no hay que tolerarla. Ajá. Tenemos que denunciar cuando veamos una relación de un adulto con un menor de 14 años. Con un menor de 14 años, sí, pero ya también, acuérdense que aunque no está penalizado, se considera que entre los 14 y hoy en día, por ahí hasta los 20, 21 años, porque la adolescencia se ha prolongado mucho, no duran más que una esponja de brillo, ya no vamos a decir la marca, mentira, duran más que un Bombril, la personalidad Bombril, esa adolescencia se ha prolongado y a veces esas diferencias cronológicas son bastante complejas, porque a veces esa persona mayor lo que hace es que embaraza a esa adolescente como una manera de retenerla, de volverla dependiente de él. Sí, pero definitivamente menor de 14 años por constitución es una violación y puede tener cárcel, tiene cárcel la persona. Sí, o sea, eso lo sabemos. Embarazo menor de 14 años. Lo que tú dices, generalmente entre los 15 a 20 años, por ejemplo, este hombre adulto que le empieza a dar regalos, empieza a seducirla, todo eso también se puede denunciar como tráfico mercantilista o ¿cómo dice? Como acoso sexual. Y no solo digo yo que denunciarlo, sino que mirar más allá qué le pasa a ese adolescente también que permite ciertas cosas con ese adulto, ¿no? Claro, es que resulta, ojo con esto, porque es que a veces las generalizaciones son tan odiosas y a veces entonces victimizamos exageradamente una situación o un grupo de personas y resulta que las cosas tienen tanto de largo como de ancho. Cuando se tienen 15, 16 años ya hay un proceso de desarrollo de pensamiento donde la lógica opera. Y hoy desafortunadamente muchas niñas, ni siquiera niñas de condiciones socioeconómicas, digamos, muy precarias, sino niñas que quieren mantener unos estatus sociales, empiezan a relacionarse con hombres mayores porque empiezan a sentir que es una muy buena fuente de ingresos que le permite sostener gustos que a veces sus papás no pueden hacerlo. Entonces ese tipo de situaciones son bastante complejas y necesitamos generar conciencia en estas niñas para que de alguna manera no participen en estas cosas que el adulto les está proponiendo. Sí, Lucía, pero tenemos que analizar que definitivamente la falta de educación sexual. Segundo, esta cultura en la cual se han invertido los valores y la misma cultura del narcotráfico, las mismas novelas, la misma programación que enseñan que, por ejemplo, vale más el tener, el presumir. Por supuesto. Entonces, en un grupo social me aceptan más si yo tengo. Pero, mira, definitivamente el embarazo en adolescentes, primero definamos qué es un embarazo en adolescente. Generalmente el embarazo en adolescente es ese embarazo que ocurre más o menos 15 a 19 años, que son las tasas más altas, pero generalmente estas personas dependen de alguien, o sea, tienen que depender de sus padres, de algún familiar. Pero cuando quedan embarazadas generalmente es la sociedad que pierde, porque pierden una persona para educarse, para la parte laboral, y el problema más grande es que este embarazo en adolescentes ocurre más en las poblaciones más vulnerables, generalmente en población indígena, en población afro, en el área rural, aunque ahora se encuentra una cifra más alta en la parte urbana. Mire, hay una cosa bien interesante con relación a las estadísticas, ya le voy a dar paso a Gustavo Andrade. Hay en las estadísticas, por ejemplo, tomemos el Valle del Cauca como ejemplo. En el Valle del Cauca, exceptuando Cali y Buenaventura, el índice de embarazos adolescentes ha disminuido notablemente al punto de que tiene los registros más bajos, digamos, con relación al país. Pero en poblaciones, sumando a Cali y a Buenaventura, que son poblaciones afro, ¿no es cierto?,
los índices son de los más altos del país con relación a los embarazos adolescentes. Entonces, lo que la doctora Luz Viviana remarcaba es muy interesante. ¿Por qué? Porque es que el problema del embarazo adolescente no solamente es que esa adolescente pierda oportunidades, por ejemplo, de desarrollo como persona, posibilidades de desarrollo académico, posibilidades de tener unas mejores, digamos, una mejor posición social en cuanto a su desarrollo, tanto profesional como económico, sino que ese niño que viene con una cantidad de dificultades enormes, porque si las poblaciones son vulnerables, pues son vulnerables para todo. Pero vamos a darle paso a Gustavo Andrade, que yo creo que está al otro lado de la línea, está que se nos hable. Gustavo. Así es, doctora. Ustedes tocaban un tema sobre como esa tendencia de algunas niñas a buscar personas mayores, hombres mayores, para que les provean algún tipo de beneficios económicos. Hace unos días una youtuber muy reconocida, Kika Nieto, hizo un ejercicio sobre páginas que están dispuestas para esto, para los famosos. Hoy en día la tendencia en redes los denomina los sugar daddies, hombres que les ofrecen plata por intercambios no solo sexuales, sino fotos, de videos, por ser quienes los van a mantener, no necesariamente pues relacionado con el tema del narcotráfico, simplemente ya es una tendencia que las redes lo facilitan. Y hay hombres que están ahí esperando ese tipo de ofrecimientos. Evidentemente cuando niñas menores, porque eso no tiene ningún tipo de control, y precisamente la fiscalía, cuando esta youtuber hizo este ejercicio, la fiscalía entró a averiguar, a mirar cómo pueden llegar a controlar que esto no suceda en niñas menores de 14 años, de 15 años, no sé, una niña de 10, 11 años que ya tenga acceso a un computador y que pueda tener un tipo de carencia económica, pues pueda caer muy fácilmente ante este tipo de cosas. Es también un llamado al control de los padres y que estén muy pendientes de cómo es el manejo de las redes de sus hijas, sus sobrinas, sus vecinas, porque esto está ahí y cada día salen más tendencias que pueden llegar a afectar no solo a las adolescentes, sino niñas muy pequeñas, y que puede poner en riesgo también a cada una de ellas. Mire, pero además, bueno, aunque estamos trabajando todos estos temas de adolescentes y todos estos riesgos sexuales, estas oficinas o estas empresas que se han vuelto pues como los proxenetismos virtuales, ¿no es cierto?, los proxenetas virtuales, la mayoría de estas niñas están entre los 15 y los 19 años. Muchas niñas hoy en día de 17, 18 años están pagando su universidad y muchos de sus estudios siendo acompañantes. Y entonces, ¿quiénes son los usuarios de esas niñas acompañantes? Una cantidad de señores mayores de 50 años que creen que se van a rejuvenecer relacionándose con estas niñas. Pero y no solamente eso, sino que esto se ha vuelto una práctica que la miran como, entre comillas, como un trabajo común y corriente, una manera. Antes uno llegaba en las vacaciones y se iba a trabajar en un almacén de zapatos o en un almacén de ropa. Sí, pero definitivamente los indicadores sociales para un embarazo en adolescentes son varios, pero definitivamente son estructurales y debe ser transversal. Definitivamente los bajos ingresos, la pobreza, los bajos recursos. Por ejemplo, un adolescente que es el adulto o la adulta tiene que salir a trabajar y quedan solos con sus hermanos. Por ejemplo, en estos días me buscaron para decirme que su hermano había violado a su hermanita, por ejemplo. ¿Qué pasa? Esa niña la volverá a violar a los 8 días o al otro día. ¿Por qué? Porque están solos, porque viven en un solo cuarto, porque están acompañados. Pero es que mira que la mujer biológicamente siempre busca protección, cuidado, y quién es como el proveedor, ¿cierto? Que por eso generalmente pasa que ellos se Pero yo pienso que es un fenómeno más psicosocial que biológico. Exacto, realmente. Sí, psicosocial, muchos que indicadores. La tendencia es esa, pero si yo en mi casa, a mí no me han enseñado a cuidarme a mí misma, a protegerme a mí misma, mi autoestima no está en el nivel que debería estar, no me amo, no me valoro, pues se vienen, esos riesgos son más, digamos, más vulnerables a eso. Claro, pero mire, es que estamos hablando de muchas cosas a la vez y me parece que es importante como que vamos centrando un poquito el tema. Todo este problema no lo podemos meter en la misma canasta. Niñas de estratos, digamos 4, 5 y 6, muchas adolescentes o algunas adolescentes, aunque las cifras ahora son muy bajas, muchas adolescentes quedan embarazadas. La gran diferencia es que tienen sus respaldos familiares y en muchas ocasiones los papás y las mamás empiezan a ser como, digamos, de cuidadores o asumir, digamos, la maternidad y paternidad de esos muchachitos.
y la niñita sigue estudiando y bla, 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 porque las condiciones económicas son distintas. Y otras son las poblaciones, como decía la doctora Luz Viviana, absolutamente vulnerables. Pero además del tema del embarazo adolescente, que es un tema muy complejo, está el tema que estábamos planteando ahora, y es el tema de la vulnerabilidad adolescente en la mujer, en donde está siendo instrumentalizada para el placer de un grupo de individuos que lo único que quieren obtener de ellas son favores sexuales. A veces esos favores sexuales pueden terminar en un embarazo o no, a veces, pero en muchas situaciones, lo que dice la doctora Ángela, está cambiando la estructura mental de la mujer, que empieza a sentir que su fuente es, que su cuerpo es la fuente de trabajo. Sí, pero bueno, yo no quiero salirme mucho del tema, pero definitivamente es importante que quede claro que un embarazo en adolescente tiene 5 veces más probabilidad de tener más morbimortalidad. O sea, definitivamente es un problema de salud pública. Y como problema de salud pública se han creado protocolos, se han creado un manejo muy estricto en los centros médicos, y es muy importante que en este programa dejemos claro qué se debe hacer para cuando nos llega una niña menor de 14 años y una niña mayor de 14 años. Generalmente una niña de 14 años, yo pienso que hay mucha falta de preparación del personal de salud, ya que yo tuve oportunidad de conocer ese ambiente, de yo muchas veces capacitarlo, y me di cuenta que algunos no conocen la normatividad que ya hay del Ministerio de Protección de Salud. ¿Qué pasa? Cuando llega una niña menor de 14 años y le sale una prueba de embarazo positiva, la enfermera la felicita y le dice: ay mamita ya, y la pasa a control prenatal. No, quiero dejar muy claro, el deber de ser de una enfermera cuando llega una niña menor de 14 años tiene 3 opciones. Lo primero es dar una buena información. La primera es decirle que ella puede continuar con su embarazo, puede acudir a los controles prenatales. Número 2, tiene la obligación de decirle que como menor de 14 años ella puede acceder a una interrupción voluntaria al embarazo por el Estado. Es un derecho reproductivo que se lo tienen que cumplir y activar la ruta sin ningún tipo de barrera. Tercero, darlo en adopción. Entonces, Lucía, es muy importante que hoy en el programa nuestro quede este protocolo muy claro, qué es lo que deben de hacer con una menor de 14 años. Sí, lo que pasa es que esos protocolos los tienen que hacer los profesionales de salud, pero es importante que los que nos están escuchando transmitan o retransmitan esta información. De eso depende también como que las posibilidades y las opciones frente a la vida que le espera a esa madre adolescente o a esa niña adolescente. Y le tengo que contar, o sea, debe quedar también claro que prima lo que la niña desee. Por ejemplo, la niña en embarazo quiere interrumpirlo, prima lo que ella desee. Así los padres... Si es menor de 14 y si es mayor de 14. Generalmente, mayor o menor, prima lo que desee la mujer. La familia y la pareja puede acompañar, pero quien decide es la mujer. Eso me parece que es bien importante. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque les tengo una información muy, pero muy importante. Esta información, y quisiera también que Gustavo y todos los que estamos aquí en esta mesa de trabajo participáramos, y es cómo nos podemos vincular a la Gran Alimentatón en el 2018. El 16 de octubre del 2018 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, motivo por el cual todos los bancos de alimentos en Colombia van a participar en el primer Alimentatón a realizarse durante los días del 16 al 20 de octubre del presente año, siendo una iniciativa en el marco de la lucha contra el hambre en Colombia. La comida la disfrutamos mucho más cuando la compartimos, y por eso queremos que cada uno de ustedes, miren, cada uno de los que usted nos está viendo, únase con 2 personas más, vincúlense como personalidades comprometidas con este país para que promuevan la donación de productos de la canasta básica. Mire, los productos a donar son arroz, pasta, aceite, lentejas, sardinas, atún, azúcar, panela, frijol y sal. Estos productos, vuelvo y lo repito, el arroz, la pasta, el aceite, la lenteja, la sardina, el atún, el azúcar, la panela, el frijol y la sal. Hay bancos de alimentos en 17 ciudades. ¿Usted quiere saber dónde quedan los bancos de alimentos? Pues no le vamos a nombrar las 17 ciudades, pero sí le podemos decir, usted entra a una página que es www.abaco, abaco con B labial,
www.abaco.org.co www.abaco.org.co. Allá va a recibir usted toda la información y usted desde su ciudad reúnanse con sus vecinos, con sus familiares y todos vamos a intentar reunir esas 1000 toneladas. Recuerden, estamos pasando por una situación compleja, no solamente porque nosotros estamos como país con complicaciones, sino porque tenemos también a nuestros hermanos venezolanos. Hay más de 581.000 personas que van a ser, digamos, beneficiadas con esta alimentación. Así es, doctora, y queremos saludar a los que se conectan en este momento con nosotros. También decirles que en los comentarios dejamos la página web donde pueden acceder a esta información. Quiero recordarles el tema embarazo en los adolescentes. Vamos a estar muy pendientes de sus comentarios y preguntas. Sí, vamos a hablar también de cómo a veces los adolescentes pasan por situaciones emocionales muy complejas. Yo no sé si Gustavo tenga algo para comentarnos ahora. Claro que sí, doctora, precisamente les estaba escuchando sobre esa segmentación que estaba haciendo sobre la población vulnerable. He tenido la posibilidad de recorrer el país, sobre todo en la zona pacífica y en algunas comunidades indígenas donde son, digamos, se hace algún tratamiento especial, pero finalmente las niñas son adolescentes en cualquier comunidad en esa etapa de la vida. La vida sexual inicia a muy temprana edad con el consentimiento de la comunidad en general y obviamente sin ningún tipo de protección, pues estas niñas a los 20-25 años fácilmente tienen entre 7 y 8 hijos. Así es. Obviamente con diferentes papás, con un tipo de volviendo aún más vulnerables estas comunidades. Allí es más difícil trabajarlo. Esa información que está dando la doctora sobre la información que debe brindar en el sistema de salud las enfermeras es fundamental, porque hemos visto historias en las que las niñas empiezan su vida sexual y algunos de los padres simplemente se ponen esa venda en los ojos donde dicen, no, mi hija no, ella yo creo que hasta el matrimonio va a llegar así, virgen, y no se dan cuenta que la niña ya empezó con esa vida sexual y si es un llamado para la protección. Y un comentario aparte que les quería mencionar es que en algún momento, por este tema cultural, en algún momento que hacía un trabajo sobre sexualidad en personas mayores de 70 años, hablaba con una mamá con una abuelita que era de la zona de Boyacá, y ella nos contaba que la mamá de ella, cuando ella era una adolescente, cuando tenía 15 años, que ya los hombres empezaban a cortejarla, les tenía prohibido saludar de mano a los hombres, porque en ese momento pensaban que con el hecho de saludar de mano podían quedar embarazadas. Pues sí. Y eso nos lo decía en alguna entrevista, y eran conceptos culturales muy arraigados. No, claro, porque empiezan con la mano en otra parte, y hasta que, mejor dicho, de la mano en la mano pasamos garra, pata, garra, todo. Gustavo, en lo que dices, no dieran la mano. Gustavo, lo que tú estás diciendo tienes mucha razón. En muchas comunidades indígenas el embarazo en las adolescentes está aceptado, es como lo normal en esa comunidad indígena, y a las niñas las casan casi después de la primera menstruación, de la primera menarquia. Pero a ver, doctora, es que mire, nosotros una de las cosas que además todos los que trabajan en educación sexual, que trabajan con adolescentes, yo se los he oído nombrar muy poquito. Y resulta que es una reflexión que yo quiero hacer. Resulta que es que la naturaleza provee a ese cuerpo de la mujer entre los 12 y los 14 años de su posibilidad reproductiva. Pero además no solamente de su posibilidad reproductiva, sino que si nosotros miramos en esa escala filogenética, pues somos los animales, digamos, más desarrollados en la escala filogenética. Por lo tanto, esa tendencia a reproducirse está ahí, marcada por la biología, la tendencia a reproducirse, pero también la conciencia de sentimientos sexuales empieza a aumentar pues por todos los cambios hormonales, por todos los procesos de crecimiento, por todo ese sistema neuroendocrino que tenemos los seres humanos. Entonces tenemos que educar para que las personas tengan control sobre esas expresiones que son propias de un ser humano, que funciona sexualmente. Lucía, es cierto, los adolescentes son sujetos de derechos sexuales y son seres sexuales y van a tener la parte sexual,
Yo creo, y Lucía, y siempre voy a discutir y voy a decir, falta de educación sexual. ¿Qué pasa? Nuestros padres no tienen una buena información y generalmente, ¿qué pasa cuando los padres... Pero las hijas de los papás que tienen también buena información también quedan embarazadas? Pero menos, sí, pero menos. también, pero porque O sea, resulta por que es los que, lados. mire, yo pero, le... perdona, Sí, pero, o sea, la idea es una buena información de educación sexual y también en la parte del Estado, en los centros de salud. Muchas adolescentes llegan a pedir información sobre los anticonceptivos, sobre la parte que tienen derecho y les tienen que dar el anticonceptivo que escoge el Pero, doctora adolescente, Luz Viviana, le exigen que vaya con un adulto. Perdóneme, mire, pero perdóneme una cosa, mire, mientras nosotros no eduquemos a muy tempranas edades, Exacto, cuando lleguemos a la exacto. adolescencia, no hay introspectado eso que tú decías Totalmente de ahora, acuerdo un contigo. concepto de valor personal, un concepto de seguridad, un concepto de respeto por mí mismo, por mí misma. Esas cosas no están introspectadas, es mucho más difícil introspectarlas. Venga, mijita, tiene 12 años, aquí están toda la lista de los anticonceptivos, tiene todos estos derechos, y la otra lo mira uno, me siento, esta vieja loca, ¿de qué me está hablando? O sea, la Es idea, que es las el tres primer estamos de paso. acuerdo, que Claro, debemos de no. empezar desde la Es el muy primer temprano. paso en la educación, Exacto. ¿sí? Pero después hay una brecha gigante entre yo saber y aplicar lo que sé, ¿sí? Exacto. Y en esa brecha gigante están todos los estados emocionales, el conflicto que ellos tienen, lo que hablábamos en el programa pasado también, de la prioridad que los adolescentes le dan a las situaciones de placer, ¿sí? Por encima de su propio cuidado, de ver las consecuencias de lo que están haciendo, porque el adolescente está viendo muy el presente, el día a día, entonces dice, no, pues yo tengo este momento placentero y puede que no me pase nada, entonces Nada, le es dan que una ni prioridad. siquiera lo piensa, dice yo. Es que uno mí piensa no que me a va uno no le pasar. pasa, sino al otro, a No, la ¿qué tal vecina. los adolescentes? Mire, el coito interruptus, la puntica, por encima, sin penetración, pero por encimita. Una blugineada. No, pero no, desnudos, por encimita desnudos. Y resulta Sí. que hay humedad vaginal. Puede que no sean muchos los casos, pero se han presentado casos que la muchachita puede quedar embarazada sin que necesariamente haya una penetración. Es decir, eyaculan en el introito vaginal y resulta que son jóvenes, esos bichitos son absolutamente rápidos y veloces, se suben y pueden quedar embarazadas. Entonces, a ver, la idea es que a más tempranas edades nosotros les digamos a los niños y a las niñas totalmente de acuerdo. qué es lo que está pasando, y eso no los va a volver precoces en sus encuentros sexuales. Una de las cosas es que los adultos tenemos que quitarnos una cantidad de cucarachas y de miedos que tenemos en nuestra cabeza. Totalmente de acuerdo con Lucía. Es que si tenemos miedo, yo a veces, mira, tengo una teoría, y no sé, Lucía, ¿tú qué piensas de mi teoría? A veces pienso que los mismos padres, la madre, son como los causantes del embarazo en el adolescente muchas veces, porque tienen tanto miedo de que su hija quede en embarazo, que a toda hora, cuidado que en embarazo, cuidado que en embarazo. Hasta que llega el adolescente y le dice, mamá, tenías razón, quedé en embarazo. Sí. Entonces yo pienso que hay que dejarlo. Sí, la verdad es que el miedo uno lo atrae, porque está todo el tiempo Exacto. pensando en eso y uno atrae lo que piensa. Entonces, es el consejo es a perder ese miedo, más educación, más información y sobre todo las reacciones que los padres tienen cuando los hijos quieren hablar del tema, ¿sí? Porque también es como o reacciones exageradas o reacciones de que no pasa nada, no, todavía no vamos a hablar de eso. Entonces también es importante no solo la educación, sino como esa reacción del padre. Yo tengo adolescentes en consulta que dicen, no, yo ni le toco el tema a mi mamá porque me mata. Sí, claro, pero mire, Y como el cuento, sí, sí. doctora Lucía y doctora, Sí. que el papá llama al joven y le dice, bueno, vamos a hablar de sexo, y que el niño le dice, papá, ¿qué quieres saber? Claro, Hoy en día así los es. niños están más informados del tema, pero uno de los consejos, ahora que las escucho, y recuerdo una cartilla que salió de Naciones Unidas para padres de familia, informadores y acompañantes de todo este tema de sexualidad, es hablarles claro a los niños sobre cómo se llaman los órganos, no ponerles nombres, no ponerles diminutivos, no, porque empiezan a generar en el niño o en los niños pequeños, no estamos hablando de los adolescentes, como cierto morbo, como cierta curiosidad maliciosa frente al tema. Se llama pene, se llama vagina. Cuando le empiezan a cambiar los nombres es donde se empieza a distorsionar el tema del niño y dice, pero aquí hay algo raro. Claro. Y es importante para ese tema que ustedes mencionaban,
de ser claros y de empezar a hablar con claridad desde más temprano. Claro, ningunos órganos del cuerpo humano tienen tantos sinónimos, tanto cariñosos como vulgares, como la de los órganos sexuales. Cuando uno está dictando educación sexual y pone a los adolescentes, o incluso a los adultos, a ponerle sinónimos a los órganos sexuales, créanme que cada uno tiene por lo menos 50 y uno dice dónde se lo sacan, pero bueno, impresionante. Mire, hay una cosa que es muy importante, pero muy, muy importante, y es que cada persona, papá, mamá, educador, enfermera, médica, tiene que tener una concepción positiva de su sexualidad. Uno ve, por ejemplo, psicólogas, médicas ginecólogas, médicos urólogos, aterrorizados con las conductas o prácticas de los adolescentes y se aterrorizan y entonces empiezan a meterle los conceptos de bueno o malo. En el fondo nada es bueno ni es malo, todo depende de lo que hagamos con eso que estamos haciendo. Pues sí, primero uno tiene que estar bien con uno mismo para poder curar al otro. O sea, uno transmite, uno como personal de salud. Quiero aprovechar siempre los micrófonos, es para decirles, por ejemplo, definitivamente pedir en los centros de salud que por favor no pongan barreras a los adolescentes cuando quieran, ellos vayan voluntariamente a planificar. La obligación de ustedes es atenderlos, darles la información y explicarles todos los tipos de métodos que hay para planificar. Y por el post ellos pueden acceder a cualquier, hasta los implantes. Doctora, mire, hay una cosa que es muy importante y es recomendarle a los psicólogos, a todos los profesionales de la salud también, y es que tienen que tener relaciones empáticas con el adolescente. No les hablemos como adultos, relacionémonos con ellos como nuestros iguales. Es que al cura se le olvida cuando fue sacristán y resulta que nosotros también fuimos adolescentes. Doctora, me encanta que diga eso, me encanta, porque muchas auxiliares empiezan a regañarlas. ¿Y usted por qué empezó tan temprano? ¿Y por qué tiene relaciones sexuales? No tienen que juzgar, tienen que brindarle la información, no juzgar. Sí, señora. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa de salud y ya regresamos. Porque salud es más que un cuerpo sano, los invitamos a escuchar en privado estos consejos. La mayoría de las personas viven estresadas porque sienten que el tiempo no les alcanza. Y ese estrés puede producir alteraciones, digamos, de tipo físico, incluso alteraciones de tipo emocional. En la fábrica del tiempo nos dan unos consejos muy interesantes para que las personas aprendamos a gestionar el tiempo. Nosotros el tiempo no lo podemos, digamos, ni disminuir ni aumentar, pero sí lo podemos gestionar. Y entonces estos son unos consejitos para que nos liberemos de todas esas afugias y todas esas angustias que nos pone el tiempo que a veces sentimos no nos alcanza para nada. Lo primero es planifique y programe diariamente su tiempo. Desde el día anterior, eso es bien importante, establezca objetivos y prioridades en todas sus actividades. Lo otro es ponga mucha atención a las tareas importantes, póngale la atención, bueno, salgo de todo lo importante, de todo lo que es esencial, de todo lo que no puedo postergar y después me voy con lo menos importante. Diferencie las actividades urgentes de las importantes. A veces nos toca que posponer una actividad importante porque se nos presenta una urgencia, por ejemplo, una urgencia médica o una urgencia bancaria o cosas así, que nos dijeron, mire, si usted no acude en este momento a tal sitio va a meterse en tal problema, entonces nos va a tocar que aplazar lo importante por lo urgente. Aprenda a decir que no a las tareas no críticas. Por ejemplo, es que me llamó fulanita o fuerecejita, entonces aquello que tenía planeado, digo, no, pues lo hago después y voy, le ayudo, le asisto, etcétera, etcétera. Agrupe las actividades que son similares y que le permitan ahorrar tiempo. Por ejemplo, si usted va a hacer mercado, escoja un día para hacer mercado y dedíquese específicamente a eso. Aprenda a manejar eficazmente las interrupciones, es decir, no pierda el hilo, no deje la tarea, continúe con la tarea. Elimine los hábitos de trabajo poco eficientes. Hay personas que se pasan, por ejemplo, y se van a tomar el descanso los 15 minutos, se van a tomar el tinto, se ponen a charlar, se demoran 35, 40 minutos y después están corriendo porque tienen una cantidad de trabajo acumulado. Lo otro es que deleguemos. Si hay personas a nuestro alrededor que no están tan ocupados como nosotros, pidámosles que nos ayuden con ciertas actividades y dediquen siempre al final del día unos minutos para la reflexión y el análisis. ¿Qué aprendí yo en el día de hoy?
qué me dio la vida hoy, qué cosas tengo que modificar, rectificar, ajustar, etcétera. Con esto se dice que vamos a bajar mucho los niveles de tensión y vamos a tener una vida mucho, pero mucho más saludable. Bueno, nosotros aquí hemos tocado varios temas. Hemos dedicado más el tiempo, digamos, al embarazo adolescente porque sabemos que es un problema de salud pública, porque sabemos que sume a las sociedades en la pobreza, porque hay generaciones que se pierden, completas generaciones que se pierden. ¿Por qué? Porque se afecta a la madre y se afecta el hijo. Y ese hijo ya viene malnutrido, con problemas de aprendizaje, con mayores dificultades para ser un niño o una niña más competitivas, a veces en estas sociedades un poco, digamos, tan demandantes. Digamos lo que es así. Pero mire, doctora Luz Viviana, si nosotros logramos controlar el embarazo adolescente y reducirlo a las mínimas cifras, en una generación que son 12 años, nosotros rompemos una cadena de miseria. Eso es muy cierto, porque el embarazo en adolescente reafirma más la pobreza. Más, claro. Y generalmente, ahora que estamos hablando en embarazo en adolescente, dejemos también claro que el embarazo es tanto para el hombre como para la mujer. Y no decir que solamente el embarazo es de las niñas, ¿sí? No, los hombres también, los niños le tienen que comprometer, la misma familia a su hijo. Ay, no, entonces ese no es problema mío. No, ¿qué tal? Entonces dejan sola a la niña. Entonces, en este tipo de programas, Luis, es muy importante. Claro, mire, siempre que hablamos, por ejemplo, de violencia, nos referimos a la violencia ejercida hacia la mujer. Siempre que hablamos de embarazo, estamos hablando de la niña adolescente que se embaraza. Y resulta que es que, por ejemplo, no va a haber solución a los problemas de violencia si no trabajamos con los hombres que son los maltratadores o los violentos o son las personas que son los generadores de violencia, ¿sí? Y lo mismo pasa con el embarazo adolescente. ¿Cuántos muchachos, por ejemplo, llegan a su madurez, viejos, 30 y pico, tantos años, sin haberse embarazado ni sin haber embarazado a nadie? Y lo han hecho porque ellos también tienen prácticas responsables, doctora. Sí, la verdad es que es un tema de dos, y esa educación de la que estábamos hablando ahorita no solamente es para las mujeres, sino también para los hombres, el cuidado de ellos y también la estabilidad emocional de ellos. Sí, doctora Ángela, el cuidado de enseñarle a los hombres que tienen que cuidar su cuerpo, el respeto a su cuerpo. No pueden vivir como en guerra, pues, pensando que cualquier hueco es trinchera, por Dios. No, y mira que es la misma cultura machista que el hombre se ufama. Tengo 50 hijos, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba con Diomedes Díaz? Que yo no sé cuántos hijos era que tenía y era como un orgullo. Pero mire cómo terminó, por Dios, pues con todo el perdón de los admiradores. Pero definitivamente usted tiene, la vida le cobra a usted lo que usted le invierte a la vida. Entonces, hay una de las cosas importantes, no es qué número de hijos tenga usted, sino qué percepción también tienen sus hijos de usted. Sí, generalmente eso se asocia mucho a vidas como desordenadas. ¿En qué sentido? Como que si yo no me lidero a mí mismo para saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer, cuáles son las consecuencias de cada acto que yo tengo, hay un problema ahí de liderazgo en uno mismo para saber hasta dónde voy, si tengo 5, 6, 7, si ya es suficiente, si no, si me cuido, si no me cuido. Mire, esperen, les cuento una anécdota. Yo trabajé con poblaciones afro, fuimos con Juan Fernando a trabajar en Buenaventura con poblaciones afro, con grupos de hombres. Nadie se alcanza a imaginar el trabajo tan fascinante que es trabajar con grupos de hombres solos y afros además. No, eso es una maravilla. Pero resulta que uno de ellos estaba muy enojado porque acaba de conseguir la mujer de su vida, pues la que sí era. Pero lo que más le preocupaba era que ella, antes de que él se enamorara de ella, no le había dicho que ella se había ligado las trompas. Y él decía, ¿cómo es posible que este amor, y ya tenía como 7 hijos de las anteriores relaciones, ¿cómo es posible que este amor no tenga frutos? Entonces, a ver, pensemos cómo reaccionaríamos como educadores y como terapeutas para cambiar ese chip tan complicado que la pertenencia, entre comillas, se da porque se tiene un hijo. No, Lucía, pero yo sí estoy de acuerdo que definitivamente antes de convivir, de tener una relación de pareja, mi obligación de cada uno de los miembros de la pareja es decirle al otro si es una expectativa. Si la otra persona, por más que tenga 7 hijos, desea tener un hijo,
Mi obligación como mujer es decirle que me he ligado. Pero es que resulta que él nunca le planteó tener hijos, simplemente fue una cosa que fue dándose, porque además eran dos adultos, un señor de 50 y pico de años, una mujer de 40 y pico de años. A ver, perdónenme, a mí me parece hasta... además porque lo que sucede en la vida de una persona es muy privado y muy de ella. Por ejemplo, pero hay que decirlo, si yo voy a convivir con alguien, yo debo decirle cosas tan importantes, claro, que ligan la pareja. Bueno, si estamos en edad reproductiva sí, pero si no, bueno, no. Si porque fíjese, por ejemplo, cuántas personas se casan y uno de los dos es infértil y no lo sabe. ¿Sí? Pero sí. No está bien, debe decírselo, eso es engaño. No, pero no, que pero no sabe, lo hizo como engaño, no lo juzguemos ella. Como así, mira, si yo voy a tener una relación de pareja, debemos de hablar hasta quién va a comprar el papel higiénico. Por supuesto, pero muchas personas, por ejemplo, les descubren un problema de infertilidad con el paso del tiempo. Sí, es diferente. Claro. No, lo que quiero decir era que eran personas muy adultas y esta persona dimensionaba la relación amorosa por la capacidad que tenía la otra persona de darle un hijo. Ya te entendí, sí, ¿me entiendes? Era muy mayor, sí. Exacto, eran personas ya mayores, adultos, etcétera, pero para él la refrendación del amor estaba determinada en que él también le pudiera hacer un hijo a esa mujer. O de pronto él pensaba, como no termina el hombre no termina ¿cómo te dijera? La parte fértil, ¿sí? Puede tener 90 años y puede tener un hijo, ¿sí? Pero a veces en muy malas condiciones porque hay alteraciones también acuérdate del genéticas. papá de Julio Iglesias que a los 90 años dejó embarazada a la novia como en 30. Pues, pero entonces seguro pasó de este hombre con pensaba que la mujer no iba a perder la Conozco hombres muy mayores que sus hijos han nacido con... Sí, la verdad es como lograr cambiar todas las concepciones que se tienen con respecto a tener un hijo. Todos los imaginarios, yo diría lo que dice Lucía, estos imaginarios culturales. Pero además hay ciertas poblaciones, mire, resulta que para poblaciones vulnerables, Gustavo, tenemos que tener programas también que permeabilicen, y usted trabaja también desde lo psicosocial con todas estas poblaciones vulnerables. Claro que sí. Nosotros en una de las entidades en las que tuve la oportunidad de recorrer el tema, visto desde la violencia de la guerra, lo que sucedió en algunas de las poblaciones en donde fueron afectadas muchas niñas, desde muy temprana edad fueron violadas a los 10, 11 años. Estos trabajos posteriores dejan unos ejercicios muy impresionantes en la conciencia que adquieren estas familias de proteger a sus hijos. Y ya hay muchos talleres como los que sé que brindan ustedes a estas poblaciones para que se genere y se multiplique además esa conciencia. Alineando un poco, hilando más bien ese gran consejo, ese gran mensaje sobre la fábrica del tiempo, yo creo que una de las invitaciones que podemos hacer a todos nuestros oyentes y a todas las personas que siguen las redes sociales es que entre ese tiempo en el que va a decidir entre lo urgente y lo importante, saque una lineecita para hablar con sus hijos sobre eso, sea hombre o sea mujer, sobre el tema de la sexualidad. Quienes tuvimos la oportunidad de tener padres que hablaban mucho con nosotros sobre el tema del sexo sin tapujos y sin ponerle otro tipo de cosas. Recuerdo que cuando era muy pequeño me pusieron la película ¿De dónde vienen los niños?, que eran caricaturas hechas por allá, eso hasta en blanco y negro, donde le enseñaban un tema básico, que los niños no los traen la cigüeña, sino que esto viene es por un acto sexual y tal. Entonces, los que tuvimos la oportunidad llegamos a una edad de conciencia, y no lo digo solo por mí, sino por muchos compañeros, amigos que tengo, que conscientemente vivieron su sexualidad, pero conscientemente dijeron: yo no voy a ser papá, no por el hecho de no perjudicarse, sino por no traer una vida al mundo que no le va a dar a tener el respaldo. Entonces la invitación es a que saquen un tiempito, si no lo han hecho nunca, y siéntense a hablar con sus hijos a la edad que sea, pues obviamente si son adolescentes, más de. Claro, me acuerdo de un niño que como a los 8 años seguramente ya tenía alguna información extraoficial, los papás empezaron a enseñarle cómo se hacían los niños, etcétera, etcétera, y cómo se unía el pene y la vagina, bueno, etcétera, y dice el niño: y así me hicieron a mí. Y entonces el papá y la mamá felices: sí, así te hicimos. Dijo: uy, qué asco. Entonces fíjense cómo a veces hay esas, ya como esos imprinting, como esos prejuicios previos que... ¿Será porque mi sobrinita ahora todo tiene 10 años y todo? ¡Qué asco! Ay, tía, qué sí, asco. Yo no sé la palabra que aprenden. Yo creo que asco. Son las etapas también, como Lo que me ve haciendo, qué asco.
Pero mire, volvemos otra vez. Una de las cosas importantes es que nosotros los educadores, los que hemos trabajado durante tantos años en esto, tenemos que cambiar la mentalidad. Yo no me puedo acercar a una población con unas características específicas desde mi lenguaje. No me puedo acercar a una población específica desde mis conceptos, desde mis prejuicios, desde la manera como yo creo la gente tiene que operar. Y Lucía, hay muchos docentes espectaculares, con mi respeto, como hay docentes que tienen muchos prejuicios, muchos problemas. Pero hay gente que no los tiene los prejuicios, pero resulta que no sabe acomodarse a su interlocutor. O al lenguaje del adolescente. Sí, a eso. O llegarle, tener llegarle. buena empatía. Sí, yo quiero que también vayamos más allá de la parte educativa y es cómo podemos prevenirlo es trabajando mucho la autoestima desde la niñez, ¿sí? Resulta que cuando ellos llegan a adolescencia por tener tantos conflictos emocionales que son muy vulnerables a depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y muchos conflictos, si lo que yo me he dado cuenta en estos 10 años de consulta es que si mi adolescente tiene una buena autoestima, no me cae tan fácil en esos conflictos emocionales, ni en depresión, ni en ansiedad, ni en trastornos alimenticios, nada de eso. ¿Cómo hacen los padres para que un hijo desde la niñez, adolescencia, tenga buena autoestima? Dedicarle tiempo, porque hoy en día hay más conflictos emocionales, porque lastimosamente la sociedad está obligando a que los papás estén más ausentes en la crianza, entonces ellos se están criando solitos a sus propias creencias, con sus propias opiniones o con la opinión de la amiguita, que también los padres están ausentes, entonces se vuelven una sola creencia entre todos. Entonces el tiempo es importante, como decía también Gustavo ahorita, sacar tiempo no solamente para hablar de esos temas, sino para compartir en sí con ellos. ¿Y compartir qué es? Que tengo contacto visual con mi hijo, que hice esto con él, que yo me reí, que él se rió, que él sienta que él es importante. Y una vez yo les contaba en la vez pasada que hay niños y adolescentes que yo les pregunto, bueno, ¿y estás jugando, estás compartiendo con tu papá? Y me dicen, sí, los domingos, cuando él ya no tiene nada más que hacer. Entonces, ¿qué están percibiendo ellos? Que es lo que les sobra. Y eso, la autoestima es muy importante. Cuando la lastima mucho. Sí, la autoestima, pero yo siempre tengo muchos problemas con esta cultura. Y definitivamente, mientras creamos que más importante es tener, como decía el expresidente Mujica, que decía, entre más compremos, todo lo pagamos con tiempo. O sea, entre más nos endeudemos, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Y eso está entonces, ligado el problema con la autoestima. Es el tener, la persona que tenga una autoestima bajita va a querer suplir esa carencia con tener. Totalmente. Entonces, esto es como transversal muchos problemas culturales. Pero mire, hay una cosa que es importante y es que la formación del autoconcepto se da desde que ese niño o esa niña se engendra. ¿Por qué? Porque es la aceptación primaria. La aceptación primaria produce vínculos y los vínculos producen más adelante apegos estables. Desde que sea deseada, pero claro. Si tenemos el 57% de los embarazos no deseados, imagínate. Pues claro, entonces esos niños van a generar apegos inseguros y los apegos inseguros se manifiestan en una aceptación, digamos, en una no aceptación corporal, que va a ser reforzada muchas veces por el entorno. Y entonces los niños necesitan ser aprobados por sus papás. Por eso se dice que para ojo de padre o de madre no hay hijo feo, porque uno quiere a su hijo como es y le parece que es el más lindo, el más inteligente y el más avispado y el más no sé qué. Entonces, y eso es reforzado, digamos, por ese entorno que tiene ahí en su proximidad el niño y la niña. Y eso va creciendo con ellos y entonces se va desarrollando ese autoconcepto de valor personal que hace que los seres humanos nos sintamos especiales, únicos e irrepetibles, que tengamos una manera particular de expresar. O sea, aquí volvemos y repetimos, lo ideal es tener hijos deseados, lo ideal es parir con amor y así tendríamos y hacerlos con mucho amor, así tendríamos un mundo diferente. Claro, los hijos hechos con amor y con gusto quedan divinamente hechos, Juan. Así es, doctora, quiero aprovechar para saludar a los que se conectan en este momento con nosotros. Sí, recordarles el tema, embarazos adolescentes, conflictos emocionales, con la doctora Ángela María González, la doctora Luz Viviana Pazmiño y la doctora Lucía Nader, profesionales que hacen parte de lucianaderasociados.com. Bueno, ya saludaste a nuestros
seguidores. A nuestros seguidores de Luciana de los Asociados en el perfil, les recuerdo que estoy muy pendiente de sus preguntas, y a los seguidores del Corrillo de Mao, que nos estamos conectando desde su fanpage, un saludo muy especial. Bueno, un saludo muy especial y un abrazo para todos ellos. Bueno, ya vamos nosotros cerrando. Yo quisiera que cada uno de ustedes, empecemos nosotros por Gustavo, diera como digamos como un mensajito, un mensaje muy especial. Gustavo. Así es, doctora, pues yo creo que un mensaje fundamental es a las personas que son padres o los que somos padres, tener muy claro todos estos conceptos, porque esto lo hemos visto desde pequeños de otra manera. Antes, digamos, la educación sexual no estaba tan abierta, ha sufrido o ha venido más bien teniendo una transformación, un proceso en nuestra sociedad. De pronto en algunas familias machistas no se podía tratar, no se podía hablar mucho del tema, pero la idea es que un comentario que quiero rescatar de todos los positivos que se hicieron hoy, y es que podemos salvar una generación si nos ponemos las pilas, los que somos padres hoy en día, para tratar de dialogar mucho con nuestros hijos y evitar que sucedan cosas que vengan desde la irresponsabilidad. Y como lo dijeron ahorita, pues que un hijo sea consensuado, sea planeado y pues tengamos una sociedad mejor. Sí, señora. Doctora Luz Viviana. Hacer como recalcar que el embarazo es de los dos y pedir el favor que ya las normas están por el Ministerio de Protección Social y de Salud, están legisladas, que ya la normativa es darle todo el apoyo, toda la información cuando un adolescente acuda a pedir información sobre planificación familiar. Doctora Ángela. A veces los embarazos no son planeados, pero sí pueden ser deseados cuando uno tiene ya la noticia. Inoportunos, ¿sí? Pero deseados. Entonces la invitación es que a esos padres, desde que se den cuenta que están en embarazo, hagan todo el proceso de aceptación que tengan que hacer para que ese niño sea o esa niña sea deseada, porque desde ahí arranca todo lo que hablamos ahorita del autoconcepto, y que esa crianza también, cuando el niño se siente aceptado, se siente querido, se siente amado desde chiquito, pues ya a veces siendo queridos, a veces las madres son impacientes, intolerantes. Imagínense cuando no es deseado, no es aceptado, el reto es mucho mayor y los niños lo sienten. Entonces la invitación es que a que sea deseado, a que le ayudemos mucho y leamos todo lo que podamos leer sobre cómo mejorar la autoestima del hijo desde pequeño, que créame que cuando ya llega a la adolescencia llega con unos valores claros, con un norte claro, que con sus conflictos hormonales, porque es una etapa igual que se definen muchas cosas, donde están buscando la aceptación social, donde hay necesidades de aprobación, pero esa etapa se pasa mucho más sana cuando desde pequeños yo le estoy dando buenos principios desde el autoconcepto. ¿Cómo se dan? Brindándole tiempo de calidad, no estarlos criticando todo el tiempo, no perciban rechazos, y vamos criando y formando un ser humano que llega a la adolescencia donde no entra en conflictos emocionales como depresión, ansiedad, y eso evita también que quieran quedar en embarazo, porque como les decía ahorita, a veces no es solo educación, sino que a veces los adolescentes lo buscan por llamar la atención, por encontrarle sentido a la vida. Entonces esa es como la invitación. Sí, bueno, y ya cerrando nuestro programa, recordarles que una generación son más o menos 12 años y que nosotros todos estamos en la obligación de dar una buena información a las personas que trabajan con nosotros, a nuestros círculos cercanos. Si nosotros logramos romper esa cadena de embarazos adolescentes, en una generación rompemos una cadena de miseria. Vamos a tener seres humanos más, digamos, eficaces, emocionalmente más desarrollados, con mayores posibilidades y con mayor equidad, y esas personitas nos van a ayudar a construir sociedades más en paz, más sanas, más libres. Bueno, a todos, a todas, a la doctora Luz Viviana, a la doctora Ángela, a Gustavo Andrade, muchísimas gracias por acompañarnos, fue un excelente programa. Les agradecemos muchísimo su presencia, las esperamos aquí todos los martes para que compartamos estos temas que son definitivamente como la columna vertebral del desarrollo de una sociedad, y les deseamos una feliz tarde. Un abrazo para todos y todas. Chao, chao. Chao, chao.